Bienvenidos a Pieza Única. Yo soy Cristina Belfu y el día de hoy tengo el placer de compartir este espacio con una de las artistas más importantes a nivel internacional. Artista contemporánea, mujer de la Ciudad de México y quien ha recuperado la tradición para convertirla en un concepto de reflexión. Actualmente se encuentra exponiendo en distintas partes del mundo sobre el tema que nos apasiona, el fútbol. Se trata de Betsabe Romero. Bienvenida, maestra. No, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Cuéntame, por favor, de esas porterías escultóricas maravillosas que están interviniendo varios espacios en todo el mundo. Cuéntame. Sí, pues, bueno, vengo de una familia pambolera, la verdad. ¿Ah, sí? Y de parte materna, porque eso es raro, fue mi mamá la que metió el fútbol a mis abuelas, a su suegra, a sus hijas. O sea, desde chiquitas nos llevaba al estadio, desde bebés. Entonces, realmente sí es algo que conozco y me gusta de corazón, ¿no? ¿Y que disfrutas? Disfruto, sí. Sobre todo son recuerdos muy familiares de celebración, de unión, de comunidad, ¿no? Porque también en la colonia por ahí pasó Hugo Sánchez, por muchos, era como colonia futbolera por donde yo vivo. Y sobre todo, pues, es una parte de lo que para mí ha sido también un tema en mi trabajo, que es el celebrar. Creo que si en Francia, onda cartesiana, pienso, luego existo, aquí es celebro, luego existo. Y como no celebra solo, es celebramos, luego existimos, y eso ya es una resistencia al individualismo, ¿no? Ya es colectivo, celebrar es en colectivo. Y el fútbol en ese sentido, pues es grande, ¿no? Porque no somos una potencia, ahora puede ser, y sí, ¿verdad? Pero no hemos tenido los grandes equipos en muchos años, y sin embargo la afición sí se ha distinguido por ser de una afición súper potente, y en este caso, en este mundial, que está cruzando dos fronteras restringidas hacia el sur, que es de donde vienen los mejores jugadores del continente, me parecía interesante que si empezaba en México, hiciéramos un gesto de cordialidad, de inclusión, de paz, de amistad, haciendo una ruta como la ruta de la amistad que hizo Ramírez Vázquez en el 68 en las Olimpiadas, también con arte, pero en este caso con arte, comunidad, un tejido social y deporte, porque pues el deporte también es cultura, y gracias al fútbol pues se han hecho mucho tejido social en Estados Unidos con los migrantes. Es un idioma mundial de los migrantes, y por eso quise hacer este proyecto que iniciara desde México, con estas porterías que mencionas, tejidas por comunidades migrantes y entretejidas con mis figuras escultóricas, para convertirse en escenarios de usos múltiples en espacios públicos, para ser activadas con poesía, con música, y así meter goles no con los pies, pero con cultura. Ay, qué bonito. ¿En qué lugares están estas obras, Betsabe? Ya inauguradas y activándose en la Ciudad de México, en Coyoacán, en el Museo del Niño, el Monumento a la Madre, y también con piezas diferentes, pero todo abonando a lo mismo, en el Museo Jumex. Después en Guanajuato, hoy se está inaugurando en el Museo de José Alfredo Jiménez, que también jugaba fútbol. Entonces, esta es una portería especial con pentagrama y con notas en las fronteras, porque me importaba mucho que estuviera en zonas fronterizas, en Bronzeville, con tejidos de Matamoros y Bronzeville, en Texas, en Dallas, y de la otra frontera en Tijuana, San Diego y Los Ángeles, y después en Kansas City. Y la semana que entra inauguramos en Nueva York y en Montreal, cruzando la última ¡Qué frontera. barbaridad! Me faltó San Diego, creo que sí dije. Sí. Bueno, me lo contaste en 30 segundos, pero eso significa un trabajo muy arduo. ¿Cuánto tiempo te llevó generar este proyecto? Llevo 2 años trabajando y viendo sobre todo lo difícil es quién se suma, y es un proyecto que pues no es de que yo lo haga en mi taller y luego lo cuelgue ya, ¿no? Sino que sí tenía que hacer equipo, pasar la bola a una comunidad que quisiera sumarse tejiendo, a gente que me ayudara a encontrar un espacio público donde ponerlo y donde activarlo, ¿no? Entonces, sí, realmente es un sueño que estos 3 pasos se han logrado en cada ciudad. Digo, no estamos en todas, hay muchas más sedes,
pero creo que sí ha sido importante la presencia. Fue exitoso. ¿Y cuál es la pieza que tienes sobre fútbol en el Museo Jumex, que ahora mismo también tiene una exposición muy interesante sobre este deporte tan apasionante, tan polémico, tan lleno de vida? Exacto, pues en este caso es una columna interminable, son medias llantas que son recordando que pues el fútbol ha sido movilidad y migración y tienen grabadas familias migrantes que como muchos migrantes se mueven con la pelota bajo el brazo y la camiseta puesta y que eso les hace conectar llegando, hablen o no el idioma del país donde llegan. Entonces, son medias llantas que se trunca el trayecto, pero siguen, se trunca y siguen, ¿no? Como que cruzando estas fronteras difíciles, a pesar de que les truncan su camino, siguen, ¿no? Son los temas que trabajas en tu obra desde hace algún tiempo, la migración, las fronteras, la comunidad, también la tradición y la colectividad. Cuéntame cómo llegaste a estos conceptos, a esta investigación. Pues yo primero estudié comunicación porque sí me interesaba toda la cuestión social y ya en la carrera, que además me interesaba más filosofía que en sí comunicación, me di cuenta que yo no iba a estar como muy a gusto trabajando directamente en medios, ¿no? Me gustaba más la idea de hacer algo más directo. Estuve formada también, así como el fútbol, en arte, porque estudié muchos años piano, danza, literatura mucho, apreciación de la ópera. Todo esto tuve esa fortuna en mi familia. Así que de pronto sí me di cuenta que en la maestría quería yo dar una vuelta grande y entré a la maestría en San Carlos, en arte, y ya después tuve la fortuna que me aceptaron en la Escuela de Bellas Artes en París. Y aunque sí, toda esta formación me llevó a la pintura, a la escultura y al grabado de laboratorio, digamos, del cubo blanco y trabajando en el taller de lo que sigo haciendo, pero desde la primera bienal en la que participé en espacio público, como que todo se empezó a unir. Lo que yo había estudiado en ciencias sociales e investigación, que fue mi especialidad en comunicación, investigación participativa. Entonces ya al encontrarme con el espacio público, con la posibilidad de hacer algo con comunidades y en frontera, como que eso ya, pues se virtió junto y me dio una luz para irme por ahí. Hizo sentido. ¿Qué pasaba en tu infancia, Betsabe? Me hablas de que era una mamá pambolera, de que en el barrio había figuras del fútbol y que además te enseñaban apreciación de la ópera. ¿Cómo fue? Cuéntame eso. Sí, era esa combinación extraña, ¿no? Que además es esa combinación que, pues, conforma mis proyectos de vida, ¿no? Ujú. Por un lado, esta cuestión popular, ¿no? De sí el fútbol, sí estar, sí con mis abuelas haciendo los altares de Día de Muertos, porque una era de Oaxaca y la otra era de Hidalgo, de sí ir a las fiestas populares en los pueblitos que a mi mamá le encantaba. Y por otro lado, pues sí estudiar danza clásica y sí estudiar piano clásico y leer nota y, como te digo, historia de la música y apreciación de la ópera y ir mucho a museos. Entonces, siempre como el arte culto, pero también el arte popular y toda esa riqueza que es nuestro patrimonio fundamental en el arte popular, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí aprendí que si la instalación, que si lo efímero, viendo a mis abuelas haciendo los altares de muerto y todo esto. Y por otro lado, pues un amor enorme a los museos, a la música clásica y todo, ¿no? ¿En qué lugar creciste, Betsabe? En la colonia Álamos, que es pues ahí por cerca de Narvarte, cerca De la del Ciudad de México. Xola, sí, sí, muy en la Ciudad de México, muy en un barrio donde hay muchos carros abandonados, Ah, talleres mecánicos, cerca de la Buenos Aires. Entonces siempre tenía yo una observación muy específica de cómo se mueve o no se mueve la ciudad y sus vehículos. ujú. ¿Y cómo fue para ti estudiar en París y viajar con todo este contexto, no? Porque al final lo lleva uno por Sí. dentro. Sí, pues como que te vas dando cuenta, ¿no? Ajá. De qué tan importante es eso que uno ha aprendido y cómo se ha tejido adentro de tu cosmovisión, todo eso, ¿no?
Y en París, pues me di cuenta que si yo no me encontraba a mí misma con mis raíces más profundas, como que era difícil que yo aportara algo a la discusión en el arte, ¿no? Entonces, Ok. eh, yo creo que puedes irte más lejos, entre más cerca estás de lo más profundo, ¿no? Mira, qué interesante. ¿Cuál fue el principal reto de ser extranjera? Que también la extranjería, la frontera, el sentirte distinto en muchos lugares es parte de tu investigación. Pues que te das cuenta que el arte sigue muy global, pero también tiene un comportamiento en circuitos que tienen un funcionamiento muy local, ¿no? Entonces, en Europa, obvio, en Francia hay más interés hacia el arte pensando en lo otro, pues por su contacto con las colonias francesas, pues con África o con el mundo árabe. El latinoamericano en París es querido, es aceptado bastante, pero no hay tanto interés porque en lo que realmente se sucede, ¿no? O sea, es más cercano con los países árabes que están dentro de viviendo y conviviendo y con el conflicto que significan los migrantes más directos en la comunidad francesa, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero para mí fue un momento súper lindo estudiar allá en la Escuela de Bellas Artes, que es hermosísima. Estudié también en la Escuela de Louvre, en la École du Louvre, estudié historia. No hice toda la carrera, pero son sitios maravillosos en esa ciudad que yo amo mucho y donde tengo muchos amigos. Y definitivamente es mi segundo idioma y es mi segunda familia, ¿no? ¿Y encontraste ese deseo por ser artista en un momento en específico? ¿Siempre supiste que ibas a ser artista? Porque además eres una artista multidisciplinaria, ¿no? O sea, no es que seas escultora o pintora o Sí. trabajes con la comunidad, es todo, ¿no? Yo creo que todo se va decantando poco a poco, es un proceso, ¿no? Ok, Yo no creo que pases de no ser a ser artista, ¿no? El ser artista es un proceso en gerundio, ¿no? De estar siendo y haciendo y comportándote en un proyecto integral de tu persona como tal y por otro lado, insertándote, como te digo, en un circuito en donde es obvio si no hay circulación de lo que tú haces, si no es recibido, si no es entendido, si no es consumido, pues no termina el ciclo, o sea, y no te conviertes en artista, o sea, un artista es hasta que es visto, hasta que es leído, ¿no? claro. Cuéntame cómo fue el proceso para llegar a las bienales más importantes del mundo como Venecia o en Cuba o en Brasil. Bueno, has estado también en el mundo árabe, en Dubái. Hace poco entrevistábamos a Bernardo y me decía, es que Betsabe me apoyó mucho en ese proyecto. Cuéntame un poco de este proceso para legitimar tu obra, tu concepto, enfrentarte a estos difíciles comités curatoriales donde hay que sustentar lo que uno hace, ¿no? ¿Y cómo lo lograste? Pues yo sí creo que creyendo en lo que uno tiene que hacer, trabajando mucho, con mucha disciplina, eh, con mucha resistencia, porque así como he sido aceptada en eventos, he sido no aceptada en muchos más, ¿no? O sea, lo que se acepta es la punta del iceberg, ¿no? Y la lucha para entrar es todo lo que nadie ve, ¿no? Ujú. Entonces, a mí mucha gente me dice, es que eres movidísima y mira dónde estás. Si te contara dónde no estoy. Pero no importa, lo importante es lo que uno logra, ¿no? Claro, el construirlo. ¿Cómo, cómo te preparas para eso? Porque también al exponerse me dices que en el ser artista pues no se concluye hasta mostrarse, pero mostrarse también es un riesgo, también es ser un punto de crítica. ¿Cómo te preparas para eso? Pues creo que todo es un proceso de maduración, de escuchar a los testigos más valiosos, con los que uno pueda tener una interlocución y poder hacer una autocrítica y una crítica constructiva, ¿no? En México es difícil porque no hay tanta crítica. Profesional, los medios no pagan plumas, entonces cuando salen tus exposiciones en los medios en general es sociales, ¿no? Pero no hay de estos críticos como en los que hay en el New York Times o en Nueva York o en París, que la gente está buscando este crítico vaya a tu exposición y a ver qué va a decir y cómo va a salir, ¿no? En la columna tal. Este,
y eso genera que no hay tanto diálogo y tanta retroalimentación en ese sentido. Pero en el espacio público se da, porque las cosas están ahí y se vandalizan o no, se reciben o no, y a veces del público que uno a lo mejor no calificaría como el más especializado, recibe uno los comentarios más precisos, más poéticos, más profundos y que enriquecen más. Por eso me encanta el espacio público. Claro. ¿Cómo es tu proceso creativo, Betsabe? ¿Llegaste a esta materialidad con el hule, con los coches? ¿En qué momento encuentras estos símbolos o estos materiales para poder expresar lo que tienes dentro de lo que estás buscando? Pues sí pensé, cuando entré a San Carlos, me di cuenta que me faltaba mucha formación en términos de historia, que mis referencias, mis lecturas de filosofía, de la realidad, ok, pero sí necesitaba historia del arte mexicano, prehispánico, colonial, de todo el arte mexicano que a veces no es tan, no te forman en la escuela, ¿no? Puedes terminar una carrera y jamás haber estudiado apreciación de arte prehispánico, ¿no? O sea, Sí, vas a Teotihuacán y no sabías que era una ciudad de colores, pintada, no sí, sabes si tiene una estética, si es bello o no bello, eso no lo importante es que existe esa historia, que se respeta antropológicamente, pero no estéticamente. Entonces a mí sí me importaba esa parte histórica y luego cuando ya empecé a trabajar en el espacio público, en la primera bienal que hice que fue en la frontera, en Tijuana, San Diego, ahí se detonó una cosa fuerte que al, encontré un carro, el carro empezó a ser un objeto como leitmotiv de mi trabajo, empecé a darme cuenta que es un objeto, un material que significa para todo el mundo, entonces que es una puerta abierta para cualquier persona, porque todos o hemos sido pasajeros o conductores o lo que tú quieras, y me importó mucho eso, que el soporte, el material, todo significara, ¿no? Como que ya me quedaba corto como un cuadro que hablara de un tema, sino que el soporte en sí mismo sea el tema, ¿no? Como la llanta, que es el caucho, que es toda una historia de esclavismo desde que se empezó a explotar industrialmente, es un material que proviene del Mesoamérica, que era una resina que se utilizaba en rituales, el círculo, porque el círculo es una figura atávica, y después la llanta, que es un sello involuntario y que yo la uso exactamente como eso, como para imprimir memoria, para recuperar lo que ha sido atropellado precisamente por la modernidad. Entonces, ese fue el proceso, ir encontrando que yo quiero que todo signifique a la hora de trabajar, el material, el soporte, la forma y claro, lo que yo le imprimo, ¿no? claro, qué increíble. Cuéntame de tu experiencia en la Bienal de Venecia. ¿Cómo fue? Pues bueno, era como, sí, un sueño participar. Yo había ido varias veces como público, había tenido esa suerte. Eh, Fue una gran sorpresa que me invitaran a hacer un proyecto de estos paralelos que tienen que pasar por un jurado importante eh, de parte de un museo extranjero, de parte de un Ujú, museo de Los Ángeles, ¿no? mm, Entonces, pues no participé por parte de México, ujú, eh, desgraciadamente, pero también era interesante que yo, que he estado hablando tanto de la migración, de la integración, de estas culturas de uno y otro lado de la frontera, que era un proyecto desde Los Ángeles que está lleno de mexicanos, donde yo sí creo que también está la cultura mexicana, pero del otro lado, en un museo donde la directora es de Puerto Rico, la curadora era argentina y yo mexicana, ¿no? Entonces, de pronto el título de esta bienal era Extranjeros por todos lados. O sea, qué mejor que sí. este team y de mujeres. Entonces, pues entramos a concurso y solo fuimos de los 10 proyectos dentro de cientos que entraron a concurso, que fuimos aceptados como proyecto paralelo y encontraron además las personas que me apoyaron esta sede en Plaza San Marcos, que pues qué mejor lugar, ¿no? Que en Sí, Venecia. no, increíble. Además, una Ujú. pieza muy bella, ¿no? Muy bien ejecutada. ¿Qué tan difícil es, Betsabe, transportar las obras de un lugar a otro? Tú que tienes esa experiencia internacional, porque de pronto hay una percepción, ¿no? Hablamos del espacio público,
de estas grandes masas de personas que pueden observar una obra, interpretarla o no, pero convivir con ella. Y no siempre nos damos cuenta de lo complejo que es una gestión para poder llevar una obra a otro lugar, ¿no? O al mismo espacio público, porque hay que hacer permisos. Cuéntanos de eso. Eso es el detrás de cámaras. Sí, pues mira, sí es súper complejo, pero en mi experiencia, lo más complejo no es que se vaya, sino que regrese. Ok. O sea, es difícil, es caro, o sea, porque todo el mundo se interesa, así te invitan y tráete la obra y te invitamos a hacer un individual. Y luego ya pasó la exposición y oigan, bueno, y esto era para vender, o aunque no sea para vender, aunque sea para representar a tu país, es complejo que te la regresen. Entonces, yo cuando hago en esto de las porterías, yo nada más así me encojo el ombligo y digo, igual esto no va a regresar nunca y así. Y pues también hay que dejar ir y teniendo la esperanza de que las cosas regresen o lleguen a un buen destino, ¿no? Que si se compran, pues lleguen a una buena colección y todo esto, sobre todo, que no te la roben, que no se la queden, ¿no? Porque sí, que te la regresen también eso a veces es un proceso más complicado A llevarla. a llevarla. Pero claro que llevarla es todo un trámite, ¿no? Yo en muchos casos, en este caso, tuve mi gran apoyo en este proyecto de las porterías, realmente fue Relaciones Exteriores, que ahorita no están apoyando proyectos con dinero, pero sí con eso depende de las personas, de cada cónsul. Y los cónsules que se sumaron a esta idea, que les gustó la idea de que México tuviera ese gesto de paz y de arte y de cultura, de que se hiciera este homenaje al jugador número 12, que no lo he dicho, pero todo esto es un homenaje a la afición, ¿no? Bueno, sí lo dije, pero es así claramente, pues un homenaje al jugador número 12 y los que se sumaron, pues lo que me pudieron apoyar es en el transporte. Entonces, Relaciones Exteriores en los consulados que me están apoyando, hemos llevado todo por valija diplomática. Mira, qué interesante. ¿Tienes todo un equipo de gente que te apoya, que te respalda o trabajas sola, en No, solitario? imposible. Sí se necesita un equipo, pero nadie puede creer que todo eso somos 3 personas, 4 personas. Sí, O sea, tengo un gran asistente, mi super mano derecha, Carlos Vaca, un gran sí. diseñador, y Edith, su compañera, que también trabaja con nosotros, y siempre hay 2 más o 2 menos que según el proyecto. Que trabajan contigo. Y sí, también trabajo con talleres externos. Claro, porque también esa es otra parte interesante de los artistas exitosos, que hay un trabajo en equipo, ¿no? Sí, que también eso te saca de ese camino tan egoísta, tan solitario, ¿no? Cuando uno se imagina un gran artista, está su retrato y no ves a nadie más, ¿no? Sí, En sí, cámara. Y sí. la verdad es que yo en todos los proyectos siempre quiero que aparezcan en los libros, en la misma ficha técnica, los nombres de todo mi equipo y de toda la gente a la que le tengo que agradecer que todo se haya hecho. ¿Y en tu equipo hay una persona con la que rebotas ideas, a la que le cuentas tus procesos? ¿O ese sí es un estado meditativo propio? No, me encanta comentárselo a ¿Verdad que todos. Ahí en sí? mi taller, quien esté, oigan, miren, Se estoy me haciendo, ocurre. no, les enseño qué les gusta más, este o este. Y siempre hago votación y así, porque pues siempre estoy haciendo varios proyectos, renders para muchos lugares y viendo opciones. Entonces, sí me encanta saber qué piensan y que desde un principio vean como para dónde va el todo, ¿no? Que no sientan que están haciendo algo y no sepan ni para dónde va, ¿no? Claro, qué interesante. Respecto al coleccionismo, Betsabe, ¿cómo ha sido tu experiencia en el mercado del arte? ¿Vives de tu trabajo artístico, de ventas o de proyectos o de becas? ¿O cómo vive un artista? Cuéntame. Pues ya todos los últimos años sí ha sido de proyectos y ventas, ¿no? Ok, Sin embargo, no estoy en ninguna galería importante, digamos, extrañamente, con mi currículum. Este, pero así se ha dado. Eh, Últimamente trabajo con una galería de unos amigos, porque los considero amigos, en San Miguel Allende, es un chileno y una francesa.
Y creo que sí, haciendo como una revisión, en general he tenido más apoyo por extranjeros en ese sentido. Fíjate que me venía la frase de nadie es profeta en su tierra ahora que te escuchaba hablar. ¿Tú crees que eso es verdad? O sea, de pronto ha venido ese reconocimiento desde fuera y no desde tu país al que tanto evocas en tu obra. Creo que yo no puedo decir eso porque también he expuesto en museos Sí, importantes en México, ¿no? claro, en los más En el importantes. Amparo, en el Marco, en el San Ildefonso, ¿no? En el Hospicio Anahuacal y el Cabaños, Jumex. Anahuacalli. Sí, bueno, en Jumex no soy parte de la colección, quiero decirte. Esta es la primera vez ¿Qué que toco, expones? sí. Pero sí, digo, a querer y no, he estado, ¿no? Y Sí, en el Carillo Gilito, sí he expuesto, me ha costado mucho trabajo. Este, Digo, todo ha costado mucho trabajo, pero pues ahí ando. sí, claro. Sí, se ve el resultado, pero como dices, el iceberg es profundo y es grandísimo, ¿no? Cuesta trabajo, cuesta trabajo. ¿Cómo percibes tú las colecciones en México, el mercado del arte en México, la aproximación de los artistas a vivir de su trabajo, a vender? Creo que por esto mismo de que no hay una forma, en la educación formal desde niños, no nos llevan a la historia del arte, no es realmente una materia obligatoria, aunque sí es cierto que las escuelas llevan a los niños a los museos, ¿no? Porque sí en los museos ves a niños, pero muchas veces sí es estar apuntando la ficha técnica y no como acercarlos a la vida con el arte, ¿no? Creo Ujú, que sí falta más educación hacia y con el arte ujú. para desde niños y que el coleccionismo también se haga consciente de, como ahorita lo que está pasando con el fútbol, ¿no? Ese reconocimiento de que sí también hay equipos, sí también podemos hacer las cosas muy bien, de que efectivamente más allá de nombres que la gente sabe de los grandes momentos del arte mexicano, es un lugar increíble para producir arte. Hay muchos artistas interesantes produciendo y, y yo creo que hay pocas galerías que realmente fomenten un coleccionismo nacional. O sea, yo creo que México debería de ser, aquí debería de estar, por ejemplo, la colección latinoamericana más importante de toda Latinoamérica, Sí, ¿no? claro. Y la colección de arte colonial, el Museo de Arte Colonial Latinoamericano más importante, ¿no? Y yo me pregunto por qué las grandes colecciones o coleccionistas no apuntan a tener eh, ese orgullo de tener colecciones únicas de las grandes cosas que se están produciendo aquí, ya que los museos oficiales no están comprando desde hace muchísimo tiempo. Nuestra obra se va al extranjero y nuestros hijos, nuestros nietos no van a saber, no van a ver en México las mejores obras de su propio país. O Ujú. sea, no hay esta preocupación sistemática de la historiografía del arte que se está haciendo en México, ¿no? Claro. Entonces, eso en otros países creo que se cuida, ¿no? De que las mejores piezas que se producen en el país se queden, alguna en los museos de arte contemporáneo del propio país. Y aquí a veces también muchos coleccionistas están muy atentos a que sus colecciones sean muy globales, muy internacionales, cosa que está perfecto, ¿no? Pero no descuidar esa parte de lo local y eso también daría más apertura a que más artistas pudieran vivir de su trabajo. Claro. Platicábamos tú y yo, Betsabe, sobre la colección Gelman. Me gustaría que nos compartieras tu opinión, siendo artista mexicana, internacional, involucrada en el ecosistema. ¿Qué piensas sobre lo que ha pasado con esta colección? Pues me preocupa muchísimo, ¿no? Porque a veces en esta cuestión de no estar fomentando que la historiografía de lo local, de lo presente, del contemporáneo esté bien representada, del otro lado estábamos como, ay, ya, Frida y Diego toda la vida, está por todos lados, y como que estaba como ya dado, ay, dado. Está en el Dolores Olmedo, está la colección la Gelman la teníamos porque es un tema ya de hace más de Sí, sí, 20 sí, sí, años, sí. ¿no?
pero como una confianza de yo soy parte. Me acuerdo en Cuernavaca que estaba en exposición y todo el mundo sabíamos que era una gran colección, pero que se estaba difundiendo en el mundo porque se estaba visitando muchos museos, con la confianza que iba a regresar, que esa colección se hizo con el cine de Cantinflas y que pues merece estar acá porque Natasha Gelman así lo quería, ¿no? Es algo que se sabe, ¿no? Y ahora es saber que está en peligro y lo que eso implica como secuela hacia posibles otras decisiones con otros, con otra parte de nuestro patrimonio que pudiera darse, ¿no? Que los permisos para que salga o no salga no sean tan transparentes, de que si se va o no, que se vaya a ir, y que también no haya pronunciamientos en el caso de, por ejemplo, de la obra de Frida Kahlo, de parte del Instituto de Investigaciones Estéticas, de toda la academia, como que no se sienta que solo hay la comunidad que quiere defender la colección Gelman. Yo creo que también la gente encargada de la historia, de esta historia del arte, debería también estar muy preocupada de que las cosas sean transparentes y sean claras. Y a mí no me ha quedado claro por qué no estamos defendiendo que esa colección merece estar en México, que merecemos que se quede en México. Muchas O sea, gracias. aunque sí se dice que va a regresar, que es de Zambrano, pero todo lo que yo leo y sabemos no es claro, no es tan claro. Porque normalmente sí hay un permiso de 5 años que se puede volver de 10, que si salen las obras puede haber alguien que pueda ir al lugar y ver si está bien o no está bien. O sea, no tenga que regresar. Eso vuelve a las cosas muy ambiguas, peligrosas, ¿no? Que piezas tan importantes puedan salir más de 5 años y luego no regresar y luego ya no sabemos dónde quedó la bolita, ¿no? Claro. Sí, bueno, ahora que mencionabas a Frida, yo creo que hay una tradición interesante con las artistas mujeres en México, que no se puede decir lo mismo en otros países, ¿no? Incluso con más experiencia en el coleccionismo y en la pintura y en museos, no todos los países tienen mujeres artistas sobresalientes. Incluso ya hay como la cuota de género para comprar obra en los museos o para exhibir la obra de las mujeres en los museos. Para ti, ¿qué ha sido ser mujer y ser artista y ser mexicana? Son las tres cosas, ¿no? Sí, no, además como dices, no todos, bueno, no hay otro país que tenga una Frida Kahlo, Sí, ¿no? Que actualmente está exponiéndose en la Tate sí. Modern, que estuvo en Nueva el MoMA en York. Nueva York. O sea, porque yo ayer escuchaba y he leído cosas sobre la exposición en la Tate, de que es una artista que está ahí porque la gente la quiere, ¿no? Otra vez la afición es la que la defiende, ¿no? Sí. Y llegó ahí y por eso hay en todos los museos del mundo Friditas de una o mil maneras, ¿no? Porque de alguna manera ella es emblemática del feminismo, de las enfermedades y del cuerpo y de la defensa del otro, del LGTB, todo esto. Pero puede haber mujeres con todas esas características y no por eso van a llegar a la Tate. Sí, 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 sí. O sea, con todas esas fragilidades, no es la única, ni la única artista. Pero si ella llegó ahí es porque es una gran artista. Claro. Y eso es lo que creo que a veces falta recordar, que no solo es porque era esposa de Diego y no solo es porque no podía tener hijos, sino solo es porque al parecer era una persona con una actividad sexual Libre. y libre, Sí, pero magnánima. Yo creo que sí. hay esas lecturas sexualizadas, anecdóticas, son muy injustas. O sea, me parece que abonan a este machismo que no ayuda, ¿no? Entonces, bueno, como mujer, este tema me importa porque siempre, de alguna manera, yo como mujer mexicana, pues de algún momento llega la pregunta, ¿y qué piensas de Frida Kahlo, no? Claro. Entonces, por eso sí ha sido un tema que he investigado y que académicamente me parece que sí faltan lecturas más contextualizadas a nivel universal, dándole un crédito como artista importante que ha influenciado a las grandes artistas, mujeres y hombres, que hoy por hoy tienen temas tan importantes como de género, como de estos autorretratos que hablan en
mundo individualista al máximo en autorretratos, la patología del mundo actual, como Nan Goldin, Cindy Sherman, Luis Bourgeois, ¿no? Y hombres como Félix González Torres, que con el SIDA, con todo este trabajo, son artistas del nivel más alto que tienen que ver con el trabajo de ella y que nunca se les hace una comparado con ella, ¿no? Es verdad. Entonces, pero bueno, como mujer yo misma, pues sí es difícil. O sea, en el mercado del arte no se traduce el trabajo que las mujeres hacen, creo, ¿no? O sea, hay mujeres que son muy importantes como artistas en sus países, especialmente en Latinoamérica. Y si tú ves, como si tú ves la cotización en bolsa, o sea, cómo cotizan las mujeres en el mercado del arte, pues ahí sí queda. No es como en el cine. O sea, en el cine sí han ido ganando escalones. Hay mujeres artistas, mujeres que tienen enorme reconocimiento y que ganan millones de dólares por película, ¿no? En el arte es mucho menos la proporción y en eso no se sabe mucho. Eso es bien interesante de analizarlo, Betsabe, porque imagínate, es una desigualdad tremenda, ¿no? Sí. Oye, y en esos retos femeninos, ¿cómo ha sido para ti compaginar tu vida personal, de cuidados, de familia, con tu vida profesional? Pues yo, al contrario de lo que a lo mejor se dice, para mí haber sido mamá fue una bendición y la maternidad y la educación con mi hija y de mi hija, porque yo creo que es con mi hija, porque aprende uno muchas cosas. Claro, nada más tengo una, pero fue una maravilla, ¿no? Realmente fue una epifanía en mi historia haber sido mamá y no, claro, no, no estoy casada, no digo estoy divorciada, pero sí considero que tuvimos una familia muy bonita el tiempo que funcionó y como mamá y como familia más grande con mis padres y como abuelos, mamá, hija, toda esta cuestión familiar siempre ha sido muy importante y por suerte la he podido combinar bien con mi trabajo, aunque viaje muchísimo. Claro, porque sí, el tema del viaje contigo especialmente, ¿no? Pues sí, mi hija tuvo que aprender a viajar desde muy chiquita y claro, pues ahora Qué es suerte. una viajera que le encanta. Gracias por compartirnos esto, Betsabe. Pues bueno, estaremos muy pendientes de lo que pase con las activaciones de estas porterías escultóricas que además son una gozada estética, los colores que utilizas, las formas de intervenir el espacio, que no se alejan del arte popular y de esa identidad y esas expresiones que en México son potencia mundial. O sea, México es potencia mundial en arte, en colorido, en creatividad, y creo que eso lo retomas muy bien en tu trabajo y además lo compartes con el mundo desde un punto muy, muy pulido en la técnica y muy pulido en el concepto. Y bueno, pues te felicito por lo que estás haciendo. Muchísimas Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos, compartan esta información y nos vemos en la próxima Pieza Única.